Bien, Edgardo Maidana por acá. Yo soy el creador y el director de la Academia Internacionalmente Sana. Ya hace 8 años aproximadamente que emprendimos esta aventura junto con Elisa en principio y luego todo un equipo para poder compartirles recursos, estilos de vida, opciones para mejorar la calidad de vida a través del desarrollo humano. Hipnosis, programación neurolingüística y cada vez más con un enfoque sistémico y transgeneracional. Beatriz me dice, yo primera vez. Bueno, bienvenidos acá. Voy a empezar hoy, la convocatoria es hablemos de trauma, ¿sí? Y cómo podemos reconvertir esa herida que deja cicatriz en algo que en lugar que nos genere dolor, que nos genere sufrimiento, convertirla en fuerza para seguir adelante. Hay una frase muy interesante de alguien que históricamente sabe mucho de esto, o sabía, y dejó un legado, que es Martin Luther King. Martin Luther King decía algo como, la oscuridad no puede expulsar la oscuridad. La oscuridad no puede expulsar la oscuridad. Solo la luz puede. Y muchas veces lo que llamamos trauma genera oscuridad en nosotros, en nuestro sistema familiar, también en la sociedad. Ayer tuvimos ayer fue, ¿no? Un hecho, ayer o antes de ayer, no recuerdo, un hecho impactante, ¿no? Cuando un líder de derecha de Estados Unidos fue asesinado en una universidad ante 4.000 personas. Son hechos que generan oscuridad. Al día siguiente, en esa universidad, se reunieron otra vez 4.000 o más personas a orar. No se puede, el odio no puede eliminar el odio, solo el amor puede. Y ese es un mensaje que quiero traerles hoy porque muchas veces las heridas, las cicatrices, generan eso en nosotros, en nuestros corazones. ¿Qué ocurre con el trauma? Hoy vengo a hablarles del trauma no como una condena, sino más bien como una puerta. Una puerta que cuando se abre puede mostrarnos la fuerza de la vida que estaba escondida. Bien podríamos decir, hablando desde la programación neurolingüística, que es una de las disciplinas que abracé con mucha fuerza en mi vida, que es cómo nos programamos neurológicamente, especialmente a nivel inconsciente, a través de la palabra. Y cuando digo palabra, no digo solo de lo que digo, sino de lo que pienso y también de lo que escucho, de lo que percibo. Hay una estructura lingüística que se estudia en PNL que son las equivalencias complejas. Cuando decimos que esto es equivalente a esto. Y es compleja, ¿por qué? Porque esa equivalencia la genera la complejidad de mi pensamiento. No necesariamente es así. Y cuando hablamos de trauma, hablamos de cicatriz. Ineludiblemente un trauma, imagínense, un trauma físico. Me golpeo o me golpean, eso me hace una herida. Toda herida deja una cicatriz, ¿verdad? No podemos negar que algo sucedió porque hay una cicatriz ahí. Ahora, es como el ombligo. El ombligo es una cicatriz, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No podemos negar que está ahí, está, forma parte de nuestra vida. Pasa que muchas veces entramos en un proceso que en psicología se llama denegación. Es cuando por dolor, por vergüenza, negamos algo que ha ocurrido. Ahora vamos a ver desde el enfoque sistémico cómo cuando yo niego algo, ¿qué pasa? A ver si hay consteladores, terapeutas o alguien que ya ha estado en las clases anteriores con el enfoque sistémico. ¿Qué pasa cuando yo niego o callo algo? ¿Qué sucede? Escríbame ahí en el chat. ¿Qué pasa cuando quiero silenciar algo, cuando lo silencio? Los leo así vamos generando aprendizaje entre todos. Y sigo saludando a Gladys, a María Elena. Hola María Elena, tanto tiempo. ¿Cómo estás, amiga? Elizabeth, a Mariela, a Susana, a Patricia, a Eduardo, a Gloria. Lo que se resiste persiste, dice, se repite, vuelve, exactamente, exactamente. Cuando yo niego algo, cuando lo callo, lo silencio, no quiero ver, de alguna manera vuelve. Cuando asumo que allí hay una cicatriz, pues ya está, lo estoy viendo, está ahí. Es de alguna manera, podríamos decirlo como un trofeo de que algo pasó y ahí está la cicatriz de eso que pasó. No lo niego,
y tampoco lo transformo en una herida, porque esa es la otra opción. Ante una herida fuerte, sucede, lo niego, no existe, no está, o en lugar de permitir que se cicatrice, mantengo esa herida abierta. Aquí no vamos a buscar teorizar demasiado, vamos a experimentar, a participar, por eso los invito a, cuando les pida la participación, que participen y también pueden levantar la manito, ahí tienen, sobre todo la manito virtual, si la encuentran, ahí está en los controles, porque a veces cuando levantan la mano así, si no, en ese momento no los estoy viendo, pues no les puedo dar participación. Podemos definir o decir que el trauma es una búsqueda de solución de algo que quedó congelado en el tiempo. Es la búsqueda de solución de algo que quedó congelado en el tiempo. Y vamos a hacer una distinción entre lo que es el trauma y lo que es un hecho traumático. Si yo me golpeo la cabeza con algo, de hecho les conté, ¿no? Hace unos días me golpeé con esto acá, fíjense, lo tengo que cambiar de acá porque se me cayó un papel, busqué, me levanté y ¡pum! Me di con esto, ¿sí? Y me hice una pequeña herida acá. Ese es un hecho traumático, físico, ¿sí? El golpe acá en la cabeza. Ese es el hecho traumático. ¿El trauma qué sería? Lo que sobreviene a partir de eso. Y que un hecho traumático se convierta en trauma depende de factores que vamos a ver ahora. Pero fundamentalmente de que primero asuma que me golpeé, no lo negué, no pasó nada, estoy bien. La otra puede ser, ¿sí?, que entre en crisis y en lugar de resolverlo, comience a culpar quién puso esto acá, quién fue el estúpido que dejó esto acá, o culparme, ¿no? Qué tonto, ¿por qué? Y no atiendo la herida. ¿Yo qué hice? Tomé, no fue hielo, pues no encontraba hielo, no había hielo en mi casa. Fíjense, qué paradoja. Pero sí, hacía frío acá, fueron los días más fríos acá en el norte de Argentina, y metí la cabeza en la ducha fría, a tal punto que casi me desmayo, me tuve que agarrar un poquito porque estaba muy fría, pero yo sabía que tenía que enfriar esa zona para evitar la inflamación. Entonces, un hecho traumático no se convirtió en un trauma. De hecho, casi ni me quedó marca, ni me quedó dolor, ni me quedó nada. Quedó una pequeña cicatriz ahí. Esa es la distinción. Yendo al trauma emocional. Todos, la vida naturalmente nos va a golpear, ¿verdad? Y más de una vez, no una sola vez. La vida, digamos, es eso. No podemos negar que la vida nos va a golpear. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con eso? Es lo que va a determinar si un hecho traumático, que a todos nos pasa, emocional o físico o incluso espiritual, se va a transformar en un trauma. Desde un enfoque sistémico, esto lo abordamos con el modelo que presentamos en nuestros talleres y en nuestras certificaciones, que es el modelo 335. ¿Qué es el modelo 335? Ahora yo quiero poner como un marco para luego meternos en hablar más del trauma y a experimentar dinámicas que quiero que trabajemos juntos para que pasen esto por el cuerpo. El modelo 335 habla de tres principios sistémicos, tomado de las constelaciones familiares, las órdenes del amor de Bert Hellinger, tres dinámicas sistémicas y cinco códigos. Los tres principios son eso, principios, leyes, que si el sistema las incumple, tiene consecuencias. Genera síntomas, genera conflicto, genera enfermedad. Vamos a relacionarlo esto con el trauma. ¿Quién se acuerda de los que estuvieron? ¿Sí? Si quieren, levantando la manito, escribiendo, ¿cuáles son esos tres principios sistémicos? O los que conocen las órdenes del amor de Bert Hellinger, ¿cuáles son esos tres principios sistémicos? Que cuando se incumplen uno de ellos, se rompe el equilibrio en todo sistema. ¿Bien? Y ahí es donde, si ese equilibrio está roto, puede aparecer el conflicto en forma de trauma, por ejemplo. A ver, ahí los leo, a ver. Me dice Mariel, el evento traumático cuando se percibe en soledad puede generar, exacto, cuando puede generar el trauma. Orden, equilibrio entre dar y tomar, y nos está faltando uno, Betty, está muy bien. Orden, equilibrio entre dar y pertenencia, exacto. Jerarquía, orden o jerarquía, equilibrio entre dar y tomar y pertenencia. Bien, excelente, gracias. Fíjense cuando acontece un hecho traumático. Luego vamos a ir en las dinámicas, pero ya tenemos los principios.
Si uno de estos principios se rompe, aparece un desequilibrio. Y si aparece ese desequilibrio, se va a manifestar como síntoma físico, mental, emocional o como conflicto. ¿Qué pasa cuando ocurre un trauma? Ocurre una fractura. ¿Qué tipo de fractura ocurre? En un trauma físico puede ocurrir una fractura física, ¿verdad? Hay un daño físico. ¿Sí? Me golpeo con esto, está acá, ya me dio un poco de miedo, me voy a correr un poco para acá. Bien, ¿ok? Cuando ocurre eso, hay un daño físico. Cuando ocurre un trauma emocional, ocurre una fractura, pero una fractura de creencias. O sea, mi sistema de creencias, que es lo que me sostiene, de hecho, somos nuestras creencias. Somos nuestras creencias. Hace poco tenía una charla con unos colegas y estábamos hablando de creencias y uno de ellos me decía, ¿te has puesto a pensar que solamente morimos porque tenemos la creencia de que vamos a morir? Una creencia muy arraigada, muy fuerte, porque a nadie nos consta que morimos. A alguien le consta, o sea, morimos físicamente, pero a alguien le consta, tiene certeza de que realmente morimos, dejamos de existir. E incluso hay evidencia física. El doctor Sansegarra, se lo recomiendo mucho, un médico, él habla de que ha podido comprobar a través de experiencias cercanas a la muerte que él ha investigado en sus pacientes, ya que es un médico emergencista y tuvo la posibilidad de asistir a cientos o miles de personas que murieron o que volvieron de la muerte en UCI, ¿sí? En los servicios de cuidados intensivos. Y él dice que pudo comprobar, no me voy a extender mucho, búsquenlo, doctor Sanz Segarra, hay muchos videos de él en YouTube, muchas conferencias. Él dice que él ha podido comprobar la existencia de una conciencia más allá de la muerte, que él le llama conciencia no localizada. ¿Sí? Esta conciencia de acá es la conciencia localizada. Está localizada aquí y ahora, pero la existencia de una conciencia más allá de esta conciencia. Va a decir que existimos en función de nuestras creencias. Nuestra vida se estructura en función de nuestras creencias. ¿Y qué creencia? Y si se fractura una creencia, toda nuestra vida se fractura, generando muchísimo dolor, muchísima inseguridad, muchísima incertidumbre, que es una de las características del trauma. La primera fractura de creencia es la fractura en nuestra invulnerabilidad, la creencia de nuestra invulnerabilidad. ¿Vieron a los niños que parece que nacen para matarse? Porque hacen cosas, tenemos que estar todo el tiempo pendientes, se suben acá, trepan allá, hay que estar pendientes porque parece que los desgraciados han nacido para matarse. ¿Por qué? Porque tienen una creencia en su invulnerabilidad, que a muchos nos dura incluso hasta cierta edad. Cuando somos más jóvenes nos creemos invulnerables. Esa creencia que tiene, a ver, tiene su lado, podríamos decir, positivo. ¿Sí? Tiene el lado negativo cuando somos, a ver, cuando rompemos un principio, ¿sí? Por ejemplo, el de la gravedad. Si yo creo que me subo a un edificio, ¿sí? Y entran en juego, ¿sí? Mi creencia de que soy vulnerable y la ley de la gravedad, lo más probable es que termine estrellado contra el piso, ¿verdad? Aunque hay quienes dicen que también que la ley de la gravedad ocurre porque hay mucha gente creyendo que eso funciona. Pero ya vamos a entrar en un plano demasiado metafísico, ¿no? ¿Verdad? No terminaríamos nunca, ¿verdad? Entramos en plano y otro. Pero fíjense, este principio de invulnerabilidad, cuando vamos y nos subimos a un avión, todos sabemos que hay aviones que se caen, ¿verdad? Sin embargo, nos subimos al avión, ¿por qué? Porque creemos que eso le pasa a otros. Lo mismo creemos con este principio de invulnerabilidad. Creemos que las cosas feas, especialmente cuando somos niños, las cosas dolorosas les ocurren a otros, no a nosotros. Pero cuando ocurre el trauma, eso se fractura. Otra creencia que se fractura es la del mundo como un lugar seguro. Justamente porque se siente invulnerable y justamente porque se siente rodeado de personas que están para cuidarlo, ¿sí? Y cuando eso no ocurre, justamente se produce el trauma. De niño crecemos con la idea del mundo como un lugar seguro. Cuando ocurre el trauma, y a veces ocurre lamentablemente a edades muy tempranas,
eso se derrumba. Y la tercera creencia es la creencia en nuestra propia fortaleza. ¿Sí? De niños también nos sentimos fuertes porque, a ver, venimos de un lugar donde no nos falta nada, ¿verdad? Tenemos alimento, calor, abrigo, que es el vientre materno. Entonces nacemos este mundo sintiéndonos fuertes, invulnerables y viendo el mundo como un lugar seguro. Pero ahí es donde sobreviene el trauma y ahí es donde se produce la fractura. No voy a entrar en detalles técnicos, pero en general existen dos tipos de trauma. Un trauma, digamos, utilizando una terminología técnica, el trauma agudo o de tipo 1, que es el trauma que ocasiona, por ejemplo, estoy en un avión, el avión se cae, se mueren todos, me salvo yo. Eso me ocasiona un trauma, ¿verdad? O tengo un accidente, o muere un ser querido, ¿sí? De una manera inesperada, de una manera, por ejemplo, imagínense lo que pasó en Utah cuando matan a Charlie Kirk, está con su familia, ¿sí? Imagínense lo que genera en su familia, en su esposo, en sus hijos pequeñitos, ese evento de ver morir por un disparo a su padre. Pero, ¿qué pasa? Ahí tenemos dos aspectos. En la persona adulta, que lo impacta el evento, pero puede narrarlo, puede contarlo, entiende que pasó, un loco lo mató, lo que sea, no interesa el tema. El trauma tipo 1 o agudo es el que tiene narrativa. Desde la programación neurolingüística yo lo puedo narrar, lo puedo explicar, lo puedo contar, lo puedo entender. Ahora, en el niño atravesó el mismo trauma, es tan impactante eso que muchas veces por una cuestión adaptativa, porque no tiene los recursos, porque se fractura su mundo o porque simplemente no se han desarrollado todavía los circuitos neuronales que permiten generar la narrativa, eso queda como un trauma tipo 2, que se le llama trauma complejo, que es el que muchas veces no tiene narrativa y es el más difícil de abordar, porque no puedo a través del lenguaje resignificarlo y no puedo contarlo. Entonces ahí aparece lo sistémico. Es algo que está, pero no está, no pertenece. Por lo tanto, queda ahí bloqueado como algo, que eso hay muchísimos estudios, ya les he nombrado muchas veces a Anna-Anselin Schuxenberger y sus libros de psicogenealogía, Hay mis abuelos, o el otro creo que es Padres dañando a sus hijos o algo así. Bueno, hay sobrada bibliografía y estudios que hablan de que el trauma puede transmitirse entre 3 a 7 generaciones después, especialmente si no se habla y no se lo narra. Entonces, ocurrido el trauma, ¿qué ocurre? Ahora, el trauma puede ser algo tan potente como esto, un atentado, un accidente, pero hay otros traumas los cuales no se habla mucho y sin embargo constituyen una pandemia. ¿Saben cuándo se declara una pandemia? ¿Quién sabe cuándo se declara una pandemia? A ver, si alguien sabe, escriba. Bien, cuando es mundial, pero eso está tipificado. Cuando afecta a más del 17% de la población y al menos a 3 países. Al menos 3 países y a mínimo el 17% de la población. Ahora, el que hace las estadísticas también hace las pandemias, ya sabemos, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos a poner contando, ¿verdad? A ver cuántos países, qué porcentaje. Sabían que documentados, es un informe de España, pero que lo podríamos extrapolar a otros países. El caso de abusos a niños, la mayoría dentro del sistema familiar, dentro de la familia cercana, en España está entre el 20 y el 24%. Los documentados. Ahora sabemos que si entre el 80% aproximadamente, dice este informe, de los abusos infantiles ocurren en el entorno familiar, ¿cuál creen que es la lógica? ¿Contarlo o no contarlo? No contarlo. Por lo tanto, ese 20-24%, en mi experiencia, ya de tantos años abordando
terapéuticamente, muchísimos casos, les podría decir que yo no sé si no me quedo corto, que eso está entre el 40 y el 50%. Y ¿por qué? Porque cuando hablamos de abusos, no hablamos solamente de un abuso de tipo sexual, hablamos de otro tipo de abuso, el abuso emocional. Y algo, ¿sí?, que también genera trauma y que muchas veces no se habla y que cada vez ocurre más, es la falta de sintonía. ¿Qué es la falta de sintonía? Cuando siento que papá no me ve, que mamá no me ve. O sea, está, pero no está. Está así. Y por acá, me mueve la manito acá, me toca. ¿Estás ahí? ¿Vives? ¿Respiras? Ok, sigo por acá. No sé si han visto en internet, hay casos que parecen graciosos y son espeluznantes. Una, va la mamá con el cochecito, pero lo tiene, no sé por qué va con el cochecito, pero lo tiene atrás, en una especie de mochilita, al niño. Y va con el celular, en un centro comercial. La cámara del centro comercial lo toma. Y de pronto mamá mira el coche y no está. Y lo da vuelta y busca y mira alrededor y comienza a caminar y empieza a llamar por teléfono, desesperada la madre. Y se va pasando gente, pasa, la mira, hasta que una se ve que por lo que está hablando, ¿sí?, se da cuenta de lo que está pasando y le toca y le dice, ahí atrás, ahí está. Esto de alguna manera, cuando hacemos PNL hablamos siempre de la estructura de superficie, que de alguna manera nos deja tirar un hilito de lo que hay en la profundidad. Eso nos habla de un niño que no es visto, que no es sentido, que no siente la cercanía. El niño necesita el apego, necesita el olor, necesita la temperatura, necesita el contacto visual. El no tenerlo genera un proceso bioquímico tan estresante para el niño, y que además lo vive en soledad, no lo puede contar, que genera trauma. Porque el trauma tipo 2, el complejo, ¿sí?, no es solo de un gran impacto emocional, sino que es repetido en el tiempo. Y lamentablemente los abusos en general, si son dentro del seno familiar, son repetidos en el tiempo. Y se callan, se ocultan, de eso no se habla. Y desde una mirada sistémica, si eso queda allí sin expresarse, va a reaparecer en forma de síntoma, de conflicto, de enfermedad en las generaciones siguientes. Ni hablar que ese niño luego va a ser un adolescente o un adulto que va a tener que convivir con ese trauma. Ahí se producen desequilibrios, muchísimos desequilibrios. Primero porque de alguna manera se rompe la pertenencia, el niño se siente aislado del grupo familiar, y muchas veces se aísla también al perpetrador. ¿Por qué? Porque es alguien de que se sabe que hizo algo, pero no lo podemos castigar por el motivo que sea, por vergüenza, porque sostiene la familia, porque es violento y tenemos miedo, por muchos motivos. Pero también, de alguna manera, se aísla y se rompe el equilibrio, y el niño, que es el que tiene que recibir no solo abrigo, no solo comida, sino también amor, también se rompe esa dinámica de dar y recibir. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Voy dejándome entender cómo funciona? Bien. Ya tenemos los tres principios. Ahí voy contigo, Irma. Cuando uno de estos principios se desequilibra, conductualmente comienzan a aparecer dinámicas individuales y sistémicas. Esas tres dinámicas, la primera es la identificación. Si no hablamos desde lo sistémico, que es extraño porque todo, desde mi punto de vista, funciona sistémicamente, pero vamos a suponer que tomamos simplemente lo que ocurre con el niño que ha sufrido, el que está atravesando el trauma. Si eso no se resuelve,
en esta generación, alguien sistémicamente en generación y transgeneracionalmente en generaciones futuras se va a identificar con ese sufrimiento de dos maneras, o mejor dicho, de una sola manera. Va a buscar compensar ese equilibrio. Todo sistema busca el equilibrio. ¿Bien? Entonces, cuando se descompensa, va a buscar el equilibrio, no siempre de una manera inteligente ni ecológica, pero va a buscar el equilibrio. ¿De qué manera va a buscar ese equilibrio? Con lo que se llaman dinámicas compensatorias. Ya sea, va a buscar mantener ese vínculo por amor con ese miembro del sistema que no fue visto, que no fue acompañado, que no fue nombrado, que no sanó eso. Y ahí aparecen, en la generación siguiente o en la subsiguiente, ¿sí? Aparece como síntoma o como conflicto, pero no necesariamente lineal, no necesariamente lineal. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Ahora vamos a entrar en los códigos. Entonces, estas dinámicas son identificación, compensación, y luego hay una tercera dinámica que es bifásica, que es la de liberación o carga. Vale decir, o sigo cargando con eso, sigo cargando con ese peso, o me libero de ese peso. Y una de las maneras de liberarse de ese peso es justamente a través de un proceso terapéutico, que ahora lo vamos a abordar. Irma, voy contigo, adelante. Es que me quedó hubo un paréntesis en el que me perdí un poquito y mencionabas que hay tres características importantes en un niño, por ejemplo, me ponías el ejemplo de un niño, la invulnerabilidad, la creencia de la propia fortaleza y la tercera es la que Ok, mencionaste. estaba hablando, sí, 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 ok, Sí, 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 gracias. entiendo, Irma. Eh, Estoy hablando de las creencias que se fracturan cuando ocurre un trauma. La creencia de la invulnerabilidad, la creencia del mundo como un lugar seguro y la creencia en nuestra propia fortaleza. Vale decir, empezamos a sentirnos vulnerables. Y eso genera obviamente miedo, incertidumbre, estrés. Y si además todo eso se vive en soledad, porque acá es donde quiero entrar en la otra etapa. ¿Cómo se resuelve esto? O sea, ¿cómo resolvemos el trauma? Ok, así se ocasiona. ¿Sí? El trauma de tipo 1, el trauma de tipo 2, no necesariamente tiene que ser un evento fuerte, puede ser. Y segundo, no todo evento se procesa de la misma manera en cada persona. Cada uno lo procesa de una manera particular y subjetiva. El primer paso terapéuticamente para resolver esto es desvelarlo, ¿vale decir? Hablarlo, contarlo, ponerle narrativa a eso que estuvo oculto. Obviamente, ya saben, lo hemos hablado, quienes ya me conocen, esto no significa que yo esté todo el tiempo hablando de esto. Estoy todo el tiempo hablando de esto y especialmente no he hecho un proceso profundo de integración, que ya vamos a hablar lo que es integración. Si no he hecho un proceso profundo de integración, puede ser muy doloroso. Y a veces como terapeuta nos equivocamos, creo, yo me he equivocado también con esto, y creo muchos se siguen equivocando, cuando queremos forzar un perdón. Es muy difícil para una persona, ¿sí? Que ha sufrido de abuso atravesar un proceso de perdón forzado, prescripto, porque es algo muy personal y no indispensable para un proceso de integración. El proceso de integración es otra cosa. Sistémicamente, si hay alguien a quien debemos perdonar es a nosotros mismos, pero no porque hayamos hecho algo malo, ¿sí? Perdonarnos porque muchas veces la dinámica interna cuando ocurre el trauma es si quien debía cuidarme me ataca, me daña, y es mi referencia, mi fuente de amor en el mundo, la conclusión necesaria del niño es que hay algo que está mal en mí o algo debo haber hecho para que esto ocurra. Por lo tanto, sentimos culpa, por lo tanto, sentimos que hicimos algo mal.
Incluso muchas veces se puede sentir que merecemos eso. Entonces ahí es donde viene ese proceso de perdonarnos y darnos cuenta que no hay nada malo con nosotros, que realmente fuimos las víctimas. El segundo paso es validar y legitimar lo que la persona trae. No importa lo que traiga, cómo lo haya procesado. Debo validar lo que es lo que muchas veces el entorno del niño no hace. No valida lo que el niño dice. Me están haciendo bullying, hazte hombre, arréglate. O seguro no es así, seguro estás exagerando. Y nos desentendemos del tema. O viene el niño y cuenta que algo le pasó y en lugar de acompañar al niño lo negamos, lo encubrimos por miedo, por vergüenza, por lo que sea, pero no validamos. Ahí comienza el trauma. Ahí comienza cuando el niño no es escuchado, no se legitima lo que viene a contarnos. ¿Sí? Se hace como que no pasó. Y el tercer paso es contenerlo, acompañarlo y establecer un vínculo. Restablecer ese vínculo que se ha roto. Y luego viene el proceso de integración. ¿Sí? Pero bueno, estos son procesos terapéuticos, quería nombrarlo, pero hoy quiero que vamos por otro lugar. Dentro de este proceso y dentro del modelo terapéutico 335, tres principios, tres dinámicas y cinco códigos, ¿cuál es una de las propuestas para contener, acompañar, revincular y finalmente integrar eso? Cuando ocurre un trauma, podemos decir que internamente hay una desintegración, ¿sí? Nos desintegramos. De hecho, hay una metáfora muy, muy bella para mí que cuenta Marta Salvat, que es una maestra del curso de milagros, que cuenta que en el pecado original no es como nos lo cuentan en la Biblia, sino que el pecado original es que esa energía original de la cual venimos, esa energía de luz, ¿sí? Podríamos llamarla la matriz, desde donde todos venimos, y somos como una partícula de esa matriz. Es como un pensamiento de amor, ¿sí? Entendido el amor no como el amor romántico, ¿no? Sino el amor como generador de vida, como algo en expansión, como luz en expansión, que de hecho es lo único que existe, la luz. Y de pronto esa partícula tiene un pensamiento. Imagínense, voy a hacer una analogía, es como que estamos en el vientre materno donde no nos falta nada, pero es un vientre materno aún más luminoso, lleno de luz, lleno de amor, pero de pronto esa partícula, que es conciencia también, se piensa separada. ¿Sí? Un poco la analogía del jardín del Edén, ¿no? Cuando el hombre se piensa separado de Dios, y si yo pudiera ser Dios, bueno, y se piensa, pero una vez que se piensa separado, aparece el miedo. Y dice, uy, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Y entra como en una ensoñación, como que se marea, se desequilibra. Y para salir de ese desequilibrio en el que está, se queda dormido. Y en ese sueño, sueña cómo regresar a casa. En realidad nunca se fue, está soñando que se fue. ¿Por qué? Se separó. Es un poco lo que pasa en el trauma, ¿no? Nos disociamos, pero eso no queda ahí. En ese sueño piensa, ¿y cómo vuelvo a casa? ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Cómo vuelvo a casa? Y se le ocurre, ok, necesito ayuda. Entonces me voy a separar en muchas partículas para que entre todas esas partículas, entre todas esas conciencias, podamos encontrar la manera de volver a casa. Y, de alguna manera, ese estallido, cuenta Marta Salvat, es el Big Bang. Se les ocurre a todas esas partículas, que salió de una partícula que se sintió separada, crear toda esta realidad que vivimos hoy y decidimos vivir esta nueva realidad, este plano, esta matrix, para acá encontrar el camino de regreso a casa. Lo mismo ocurre en el trauma. Cuando el trauma ocurre es tan doloroso, nos duele tanto que estallamos, nos separamos. Y el proceso terapéutico consiste en justamente en volver a unir esas piezas, a volver a integrarla. Y ese
disociarnos, eso, escaparnos, es lo que genera todo lo que viene después. De hecho, el trauma, en realidad, visto sistémicamente y transgeneracionalmente, estas son palabras de, creo que es José Luis Marín, del doctor José Luis Marín, que dice, nuestro trauma empezó el día que nuestros abuelos se conocieron, porque a partir de ahí comienza una secuencia de hechos que se van transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, mi abuela, no es real, pero voy a poner como ejemplo, estoy diciendo, mi abuela en general estoy diciendo, mi abuela se casa, ahora que lo pienso no es casual, pasó así, ¿sí? Como el inconsciente juega, pasó así, mi abuela era muy jovencita, su papá era en un pueblo del interior de Argentina, del interior de Argentina, a comienzos del siglo pasado, vendría a ser mi bisabuelo, era el jefe de estación de un lugar que se llama un pueblito, que en esa época habrá tenido 300 habitantes, en Santiago del Estero, al norte de Argentina, que ya es una ciudad pequeñita. Y claro, en esa época, el jefe de estación era como una de las personas más importantes de ese microsistema. Era el jefe de estación, el cura, el comisario y el director de escuela. Era la oligarquía del lugar, digamos. Y mi abuela era hija del jefe de estación. Y claro, con el cura no se podía casar, el comisario, imagino, estaría casado, y un día aparece un morocho alto, flaco y medio feo, mi abuelo, que era el nuevo maestro de la escuela. Entonces mi abuelo dijo, como esta no hay otra, con este negro feo te vas a casar porque si no, ¿sí? Salimos de la oligarquía del lugar. Y ahí fue mi abuela, ¿sí? A casarse con mi abuelo y eso generó que todo lo que venga después esté signado por ese tipo de mandatos familiares. Ese abuelo que dijo te casas con ese, transmitió a mi abuelo y a mi abuela, o sea que esto funciona así. Nosotros decidimos. Y mi abuelo y mi abuela se casaron, tuvieron hijos y decidieron que una de las hijas, ¿sí?, no se iba a casar porque los iba a cuidar cuando sean pequeñitos. Y de la misma manera decidieron los nombres que nos iban a poner a nosotros, porque ellos decidían todo, a tal punto que mi hermano mayor se lo quitaron a mi mamá y lo llevaron a estudiar donde vivían mis abuelos. El sufrimiento, imagínense una mamá primeriza, mi mamá, con toda la ilusión de su primer hijo, y que de pronto por un mandato transgeneracional de que acá las cosas se hacen así, se vea obligada a ceder a su hijo a que vaya a estudiar y a vivir en casa de los abuelos. Y imagínense para mi hermano, desprenderlos de papá y mamá. ¿Qué pasa cuando mamá queda embarazada de mí? En un momento se revela. Y ese clan tenía una embajadora, que era la hermana mayor de mi papá, que era como la mamá de mi papá. Fíjense, toda una trama muy interesante. ¿Por qué era como la mamá de mi papá? Porque mi papá nace después de la muerte de dos hermanos, uno al nacer y otro de 10 años, que configuran toda una tragedia familiar. Entonces a mi abuelo le prescriben, el médico, haciendo de psiquiatra, de terapeuta, dice, bueno, tengo otro hijo y listo, se le va a pasar la depresión. Y le prescribe un hijo. Y ahí nace mi papá. Pero como mis abuelos no tenían ya ni la edad, ni la emocionalidad, ni los recursos para hacerse cargo, se hace cargo el, el, mi tía, la hermana mayor, que va de embajadora a la ciudad, que no, nosotros no vivíamos en la ciudad de mis abuelos, cuando mi mamá estaba embarazada, va como la embajadora a decidir qué se va a hacer. Y aparentemente ahí tiene una discusión con mi mamá. Mi mamá rompe bolsa y a mi tía le da una ACV. Y por eso yo nazco 7 mesinos. Y por eso con mi hermano mayor me llevo 10 meses. Y como nazco 7 mesinos, mi tía muere a los pocos días en el mismo lugar donde yo nací, yo nazco muerto, me reaniman así,
tiene no sé qué tiempo en una incubadora. Bueno, quienes son terapeutas, psicólogos y están acá ya sabrán el cóctel que pueden hacer de eso, ¿verdad? Pero ¿cuándo nació eso? El día que mi abuelo se bajó en esa estación de Fernández, ¿sí? Incluso hay una anécdota que mi abuela dijo, mi abuela era una gringa, hija de italianos, muy linda, de ojos celeste, y mi abuelo era así como yo, morocho, delgado y todo el demás, con una belleza exótica, digamos, así, una belleza exótica tenía mi abuelo. ¿Bien? Y mi abuela dice, ay, qué negro más feo. Y siempre era la conversación en la familia, que eso fue como el karma, ¿no? Ok, ¿sí? Mira lo que dijiste y terminaste casada con eso. De ahí viene esto, que el trauma nace el día que nuestros abuelos se conocieron. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Están listos para hacer una dinámica muy bonita, muy sanadora? Vamos a trabajar de una manera muy ecológica, porque no quiero acá abordar traumas puntuales porque no es el ámbito, ¿verdad? No estamos en un ámbito terapéutico acá. Pero sí podemos trabajar muy simbólicamente. Todos nosotros tenemos, desde el enfoque de la programación neurolingüística, lo que se llaman metaprogramas. ¿Qué son los metaprogramas? Son programas tan inconscientes que ni siquiera sabemos que están, pero en base a los cuales tomamos todo el tiempo decisiones. Uno de esos metaprogramas, por ejemplo, es de si tomamos las decisiones en base a nuestra percepción particular o en base al consejo de otros. Es uno de los tantos metaprogramas. Por ejemplo, hay personas, como en mi caso, y no están ni bien ni mal, no es que uno sea bueno y otro sea malo, pero todos tenemos tendencia hacia uno de ellos. En mi caso, yo cuando voy a tomar una decisión importante, confío más en mi propia decisión que en lo que me puedan decir otros. Lo escucho, pero yo tomo la decisión. Perfecto. Y hay otras personas que no, que necesitan para tomar una decisión la opinión de otros. Ese es un metaprograma. Otro metaprograma es de alejarse de o acercarse a. Por ejemplo, cuando mi abuela, al tomar la decisión, o le hacen tomar la decisión de casarse con mi abuelo, ella lo que estaba haciendo es no acercarse a algo que le gustaba, sino alejarse de algo que el sistema no quería, es que ella no se case bien, digamos, alejarse del dolor, de la vergüenza, de no casarse con alguien de cierta estirpe. Entonces su decisión no es porque quería acercarse a alguien que amaba, sino alejarse de una situación. No está ni bien ni mal, son decisiones. Y otro de los metaprogramas es cómo organizamos nuestra línea de tiempo. ¿Qué es nuestra línea de tiempo? Es una metáfora, ¿sí? Es un símbolo de cómo nosotros organizamos nuestra experiencia de vida, desde que nacimos y se proyecta hacia el futuro. ¿Y cuál es el metaprograma? Hay quienes vivimos a través del tiempo. ¿Qué significa a través del tiempo? Que podemos ver nuestra línea de tiempo desde afuera. ¿Sí? Por ejemplo, mi línea de tiempo es a través del tiempo. Yo puedo decir, ok, mi pasado empieza allá y va el futuro hacia ahí. Yo puedo ver mi línea de tiempo. Y hay otros que tienen el metaprograma en el tiempo. ¿Qué significa? Que la línea de tiempo los atraviesa. ¿Sí? Es como que estuvieran en la línea de tiempo, no pueden verla toda. Puede ser que el futuro esté adelante, el pasado esté atrás, puede ser que pase por arriba, puede ser que pase por abajo, incluso puede pasar por el costado o en diagonal. Para estar en el tiempo, ¿qué es lo que la PNL identifica? Es que ya sea para ver el pasado o para ver el futuro, depende cómo cada uno lo organiza, yo tengo que hacer esto. Si tengo que hacer esto, es que tengo el metaprograma en el tiempo. Si puedo ver toda mi línea de tiempo adelante, es a través del tiempo. ¿Y eso cómo impacta? Sin darme cuenta, porque son procesos inconscientes, muy inconscientes. Hace que, por ejemplo, el que en general, porque todo esto tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero en general, el que tiene el metaprograma a través del tiempo es más puntual. En mi caso, ¿sí? Yo soy una persona súper puntual.
¿sí? Es una de mis características y algo que me identifica. Soy muy puntual. Todo el tiempo tengo una cita, tengo algo para hacer, yo estoy pendiente todo el día. ¿Por qué? Porque tengo toda la perspectiva. Así como cuando les llegan los mensajitos que tienen en el webinar, falta 2 horas, falta 1 hora, faltan 10 minutos, ya estamos, entra desgraciado. Bueno, así, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo la secuencia, ¿correcto? Pero los que están en el tiempo suelen llegar un un poquito tarde, porque no tienen, no porque premeditadamente quieran llegar tarde, sino porque están asociados, les cuesta tener la perspectiva. Los metaprogramas también son, desde un enfoque sistémico, los 5 códigos de los cuales ya les voy a hablar. Son también metaprogramas. Esos códigos nos hacen tomar decisiones sin que nos demos cuenta. Por darle un ejemplo, para los que ya estuvieron y para los que no también. Uno de los códigos, recuerdan que el modelo 335, 3 principios, ¿sí? Pertenencia, equilibrio entre dar y recibir, jerarquía y orden. Jerarquía y orden hace referencia a que el que llegó primero tiene preeminencia sobre el que llegó después, ¿sí? Básicamente, en una empresa, en una familia, en un sistema. Luego vienen las 3 dinámicas. Las 3 dinámicas son identificación, me identifico con alguien del sistema que no resolvió el conflicto, me identifico y comienzo a tener una conducta compensatoria. Por ejemplo, tomar la decisión, por ejemplo, hasta ahora me acuerdo el conflicto que hubo que viví yo cuando iba a casarme con Elisa, porque yo no quería firmar el, el documento, digamos. Estaba enamoradísimo, sigo enamoradísimo, pero yo no quería firmar el documento. Es un ejemplo. Probablemente sea digamos, una conducta compensatoria de amor ciego, de compensación de lealtad invisible a mi abuela, que le dijeron, o a mi mamá, que le dijeron, firma acá. Se llama Edgardo Augusto, ¿sí? Firma acá. Va a estudiar en tal lugar, firma acá. Otra, muchos de ustedes conocen mi postura porque la he hecho pública y lo he contado más de una vez, ¿sí? Con respecto a las vacunas. No me vacuné, ni me voy a vacunar, ni quiero saber nada con las vacunas. No vamos a entrar en discusiones sobre esto acá, pero para que me conozcan. Y les conté algo que me sucedió cuando tenía 8 o 9 años, que fueron a ponerme una vacuna, no era una vacuna, era un antibiótico de esos inyectables cuando te da gripe o no sé qué, y yo salí corriendo, ¿sí? Al fondo de la casa de mis abuelos, levanté una piedra, la más grande que encontré, lo amenacé al enfermero hasta que se fue. Yo puedo decir, porque entiendo cómo, mira, yo sí soy antivacuna porque estudié, que sí estudié, investigué, sí que investigué, me asesoré, sí que me asesoré. Pero ¿será por eso o será porque yo ya de pequeñito tenía cierto rechazo a eso? ¿Y de dónde viene ese rechazo? A que no quiero que alguien me imponga lo que tengo que hacer o no hacer, porque eso ya se lo impusieron a mi mamá, ya se lo impusieron a mi abuela. Van encontrando las dinámicas y la dinámica compensatoria es eso que yo hago creyendo que yo elegí y en realidad no elegí nada. Muchas dinámicas compensatorias no necesariamente son buenas para mí, porque además la dinámica compensatoria lo que busca es mantener el vínculo. Y para mantener el vínculo no necesariamente tengo que hacer lo contrario, o lo mismo, o reivindicarlo. A veces para mantener el vínculo puedo hacer lo mismo que hacia otro, o hacer al revés algo que otro hizo bien. Es mantener el vínculo. Y luego viene la tercera dinámica, que es la de o me libero de eso o lo sigo cargando y se lo dejo como un legado a los que vienen. Que de eso está lleno el mundo, ¿verdad? Es así, la vida es así. No, que nos guste o no, va a haber parte de ese regalito que viene de allá que va a seguir. De algunos nos liberaremos, y sí, de algunos nos liberaremos, sobre todo si siguen entrando a estos cursos. ¿Sí? Y otros seguirán para adelante. La mayoría de las personas no entiende esto ni sabe ni de los 3 principios, ni de las 3 dinámicas, no tiene idea. ¿Sí? Y aunque lo sepa, dice, ¿cómo me doy cuenta de algo? ¿Cómo me doy cuenta de en el tiempo, si en el tiempo, que la compensación, que no sé qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Prestando atención a los 5 códigos, que son invisibles, pero afloran a veces en las conductas. Lo digo rápido. ¿Por qué? Porque estos códigos son de alguna manera los síntomas
que nos permiten darnos cuenta del desequilibrio. Y son el rol prestado, caso de mi papá, ¿sí? Que como nació por prescripción, él reemplazó a su hermano muerto. Y ya lo conté varias veces que tenía 30, 40 años y él seguía creyendo que había ido a lugares que él nunca fue. El que había ido era el hermano muerto. Ese es el rol prestado. El código del silencio, de eso no se habla. Por ejemplo, ¿sí? No se habla de los abusos, ¿sí? No se habla de una muerte dolorosa. No se habla de la abuela que se escapó de casa y se fue con un marinero bengalí. No se habla. El mandato del sacrificio. ¿Qué es el mandato del sacrificio? Es que todo en la vida me cuesta. Es que me voy a ganar el pan con el sudor de mi frente. Es que la vida es una lucha. Cuarto, el trauma transgeneracional, que es lo que estamos abordando hoy. ¿Sí? Ese trauma que va y que lo descubrimos en nuestras formaciones con lo que se llama el genograma o el árbol genealógico emocional, donde analizamos qué repeticiones hay en la familia. Y quinto, el excluido. ¿Sí? En todo sistema familiar siempre hay alguien de quien no se habla, que no sale en las fotos, que no se lo nombra por distintos motivos. Y uno de los abordajes terapéuticos lo hacemos a través de una técnica que se llama línea de tiempo, que lo hacemos lo vamos a hacer ahora en un estado eh, de trance hipnótico liviano. Para los que no saben lo que es la hipnosis no es estar inconsciente ni en manos de nadie, ¿sí? Es más, en una hipnosis bien hecha no se pierde la conciencia, porque si no, no los puedo guiar, ¿sí? Y no haces lo que no quieres, y ahora lo vas a comprobar. Y por otro lado, la hipnosis es un estado natural al que todos accedemos cada 90 minutos aproximadamente, entramos en hipnosis. ¿Sí? ¿Qué es una hipnosis? Es un estado de relajación mental, relajación física y un estado de focalización. ¿Vale? ¿Sí? Estoy focalizado en algo. Es como, podemos usar la metáfora de una biblioteca. ¿Qué hacemos con la hipnosis? Entramos a esa parte nuestra donde está eso que no hemos podido acceder por distintos motivos y no lo pudimos poner en palabras. A veces porque no tuvo palabras, ¿sí? Porque si eso ocurrió cuando yo era muy pequeñito, ¿sí? Y no tenía desarrollada las áreas del cerebro donde se genera el lenguaje y la memoria narrativa, pues pero eso quedó en el cuerpo. ¿Sí? Y luego se expresa como una fobia, con taquicardia, con ataques de pánico o con alguna enfermedad que ya se ha probado, ¿sí? La esquizofrenia, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y un montón de enfermedades pueden ser, no que directamente, pero incrementan las posibilidades de adquirir ese tipo de enfermedades. Lo mismo que los ataques de pánico, que las fobias, etcétera, son consecuencias del trauma no resuelto. Vamos a hacer un viaje en la línea de tiempo, pero un viaje muy simbólico, ¿sí? Y un viaje ecológico, vale decir, no vamos a relacionarnos directamente con ningún trauma, sino simbólicamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a pedir que visualices, yo te voy a ir guiando tu línea de tiempo, ¿bien? Con los ojos cerrados, en un estado de relajación, tu línea de tiempo. No importa, hay personas que tienen facilidad para visualizar, hay otras que no importa. Con que tengas la sensación, ok, mi pasado está para allá o para allá y mi futuro está para aquí, para acá, y me lo imagino acá abajo, acá arriba o acá o así, no importa. Es una sensación. ¿Bien? Ahora, si tienes la capacidad de visualizarlo, bien. Aunque te voy a decir algo, todos tenemos la capacidad de visualizar. El que no lo visualices es una creencia. Yo creo que hay alguien por acá, me parece que alguna vez me dijo eso. Es que yo no lo puedo ver y luego en algún momento con una dinámica lo pudo ver. Vamos a hacer un viaje. Primero, te voy a pedir que traigas a tu mente algún momento, no necesariamente traumático,
pero un momento que, eh, un síntoma, algo que en tu vida no te gusta, ¿sí? De hecho, podemos ver, tomemos los 5 códigos. Puede ser que en algún momento de tu vida te sientas excluido, puede ser que en algún momento que haya algo en tu vida que has querido decir y no has podido decir, o que haya algún secreto familiar, o sientes que tu vida está llena de sacrificio. No estoy pidiendo que eh, vamos a trabajar no sobre un hecho traumático puntual, vamos a trabajar sobre los códigos, porque el código, porque si traes un hecho del cual tienes memoria narrativa, no estamos yendo al trauma más profundo, ¿sí? Eso se puede abordar de otra manera. Vamos a ir de algo que no sabes que está ahí, pero si está el código, ¿me explico? ¿Sí? Si está el síntoma, te sientes, por darte un ejemplo, siento que en mi trabajo me excluyen. Hay reunión y nadie me pide la palabra. Siento que en las reuniones familiares yo siempre me siento como que no formo parte, no termino de integrarme. Sería la exclusión. El mandato de sacrificio. Siento que todo en la vida me cuesta y me cuesta, hasta lo que es fácil a mí me cuesta, me cuesta. Ese es el mandato del sacrificio. O puede ser que haya algo que sientas que tienes guardado o hay un talento que te cuesta expresar, el código del silencio. O el rol prestado, que es el rol prestado. Sientes que estás viviendo una vida que no es tuya. Haces esto, pero vas en automático. Y siento, pero ¿por qué hago esto? ¿Sí? ¿Por qué vivo esto en automático? Este trabajo, esta elección. ¿Me van siguiendo? Y si no, dejen que su intuición los guíe. ¿En qué va a consistir? Yo te voy a guiar, pero te voy a pedir en un momento que más cercano al presente, esto es muy importante, ¿sí? Si bien vamos a trabajar con el pasado, ¿sí? Ese pasado, si no tiene narrativa, se expresa a través de los códigos y a través de los códigos llega hasta mi presente. Por ejemplo, yo siento muchas veces que en determinadas relaciones como que me siento de alguna manera obligado a dar un poco más. ¿Sí? Es como que tengo que hacer un sacrificio. Probablemente eso venga de algún mandato de sacrificio de mi árbol. Tal vez mi mamá, que sacrificó a su hijo, tal vez mi abuela, que sacrificó el amor por casarse con quien le convenía casarse y no por amor. De hecho, yo no recuerdo, no, no, mis abuelos murieron cuando yo ya tenía mi abuelo cuando yo tenía 13 y mi abuela cuando yo tenía 15. O sea, tengo memoria narrativa de ellos y tengo muchos recuerdos de ellos, pero no recuerdo ningún acto de amor entre ellos. Se sentaban separados, dormían separados, no había contacto visual entre ellos en todo el día. Hasta ahora me acuerdo mi abuelo sentado mirando hacia allá, ¿sí? Y mi abuela se sentaba más allá en una sala grande de una casa grande, como a 10 metros, mirando para allá. No había contacto visual y no recuerdo nombrándose unos a otros. No había diálogo entre ellos. Entonces, probablemente de ahí vienen ciertos patrones. De todas maneras, lo que te voy a pedir es que ubiques esa sensación, aunque sea intuitiva, ¿sí? Esa incomodidad, ese código. Cuando yo te digo ubícalo en la línea de tiempo, va a ser en el lugar más cercano al presente que recuerdes. Puede haber sido hoy, puede haber sido ayer, puede haber sido hace una semana, hace un mes, hace unos años. No nos vamos a ir para atrás. No vamos a ir en ningún momento para atrás. Pero sí vamos a trabajar sobre la línea de tiempo completa, pero sin ir a un lugar puntual. Lo voy a hacer de esta manera porque, repito, no estamos en un ámbito terapéutico, son muchas personas y por ecología de todos, por el cuidado de todos, vamos a trabajar de esa manera. Y, repito, para hacer este tipo de técnicas, no es para que ustedes salgan de acá y dicen, ah, Carlos, me hizo una técnica, ven para acá, te voy a hacer. No es para eso. La voy a aplicar yo porque tengo experiencia, porque la técnica además la he creado yo y tengo la experiencia y los conocimientos para hacerlo. No es para que salgan y hagan esto, ¿no? Porque ocurre mucho incluso, por ejemplo, con las constelaciones familiares, con la PNL y con la hipnosis. Alguien aprende hipnosis, aprende PNL o aprende constelaciones y cree que eso ya lo convierte en terapeuta. Y eso no te convierte en terapeuta.
¿sí? Es otra cosa lo que te convierte en terapeuta, ¿sí? Y ahí cometemos errores. ¿Sí? Maravillosas las constelaciones, por ejemplo, pero para hacer una dinámica de constelaciones, uno tiene que tener conocimientos terapéuticos y saber acompañar a la persona en ese proceso. No es solamente conocer, hacer una constelación. ¿Me explico? Bien, entonces, ok. Lo primero que vamos a... ¿Quedó claro el tema de la hipnosis que vamos a hacer? Porque es importante que se sientan tranquilos, sueltos y que no haya ninguna asociación con la hipnosis como algo que los pueda dañar. Eso es importante, ¿sí? Eso es importante. Por eso quiero darles esa tranquilidad, ¿sí? Si alguien tiene alguna cuestión, levanta la mano, me la plantea y me la dice, mira, Edgardo, yo creo que la hipnosis tal cosa, y listo, ¿sí? Pero básicamente la hipnosis es que nuestra parte inconsciente, que normalmente está en segundo plano, la traemos a primer plano justamente para poder permitir que emerja todo eso que está guardado y que no ha emergido, está oculto y que nos viene desequilibrando. La parte consciente queda en segundo plano, pero no desaparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito que sigan mis instrucciones, ¿sí? Que yo los pueda guiar. O sea, si desaparece la parte consciente, pues ¿cómo los guío? ¿Sí? Salvo que alguno se duerma, que me ha pasado, que empiezan a roncar, a babear, pero bueno, esa es otra cosa, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos listos? Bien, ¿qué vamos a buscar? Una posición que sea cómoda, pero no para dormir, ¿ya? Que mantengan, vale decir, no se acuesten ni en un sofá ni en una cama, ¿sí? La idea es que estén sentados, con la espalda recta, los hombros relajados, pies en el piso, en el suelo, separaditos, las manos sobre los muslos o apoyando, si tienen donde apoyar, a los costados o enfrente, apoyan ahí. Y lo que vas a hacer es hacer 3 respiraciones por nariz y 3 exhalaciones por nariz, profundas y cómodas, y al hacerlo, mientras cierras tus ojitos, relajas tus hombros. Y eso va a hacer que todo tu cuerpo comience a relajarse de inmediato. Y una vez que has relajado y empiezas a relajar todo tu cuerpo, lleva tu atención a tus párpados y nota y asegúrate de que tus párpados y tus ojos estén relajados, porque allí hay muchas terminaciones nerviosas que cuando se relajan hacen que todo tu rostro se relaje y los músculos de tu cabeza se relajen completamente. Y esa relajación baja por tu cuello, libera tu garganta, permitiendo que el oxígeno fluya con tranquilidad por todo tu cuerpo, por todo tu sistema, oxigenándote, tranquilizándote y haciéndote entrar en un estado de alerta relajada. Alerta para escuchar mi voz y poder guiarte, y una relajación física y mental que te permita encontrar eso que vas a ir a buscar, a integrar eso que quedó ahí en esa línea de tiempo a la que ahora vamos a ir. Y permite que esa relajación descienda por tus hombros, tus brazos, hasta la punta de los dedos de tus manos. Eso es, muy relajado, muy relajado. Y también descienda por tu pecho, tu vientre, tu abdomen, tus caderas, tu pelvis. Y sigue hasta la punta de los dedos de tus pies. Y ahora te vas a representar tu línea de tiempo, la línea de tu vida completa. Puede estar delante tuyo o puede atravesarte, como sea está bien. Simplemente quiero que notes en qué dirección está tu origen, tu nacimiento, y en qué dirección está el futuro. E imagina que te elevas sobre esa línea de tiempo para poder verla completa, íntegra.
y nota qué te llama la atención. Si es su extensión, si es que hay colores, si hay brillos, qué forma tiene, qué dimensiones, qué te llama la atención. Y ahí, observándola desde arriba, a esa línea de tu vida, vas a identificar un momento donde ese código que ya sabes cuál es o intuyes cuál es, o simplemente una sensación de que hay algo que no está bien. Identifícalo en la línea de tiempo sin descender desde arriba. ¿Cuándo fue? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Hace unos días, semanas o meses? Quizás años. No hace falta ir muy atrás porque eso está presente en cada día de tu vida. E identifica dónde exactamente está eso. Y cómo se siente en tu cuerpo, aunque eso está allá abajo, lejos, cómo se siente en tu cuerpo. Y nota cómo, cómo es eso. ¿Es un punto? ¿Es una mancha? ¿Está integrada a la línea de tiempo? ¿Tiene colores? ¿Cómo es? ¿Qué te llama la atención? Simplemente eso. ¿Y cómo te hace sentir? Y ahora vamos a hacer un viaje hacia tu yo del futuro. Ya sabemos que solo existe un problema porque existe una solución. Si no existiese el problema, no existiría la solución. Y vas a empezar a viajar hacia el futuro. Vas a pasar, si te fuiste hacia atrás, vas a pasar por el presente, te vas a ver ahí abajo en esta clase, pero vas a seguir hacia el futuro. A tu ritmo, a tu tiempo, avanzando hacia el futuro, hasta un momento donde eso ya está resuelto. Y vas a ver ahí abajo a tu yo del futuro con eso ya resuelto. Y ubica ese momento también en la línea de tiempo. Y nota cómo es. Si hay colores, si es un punto, y quizás hasta puedas verte ahí. Ese yo del futuro eres tú mismo, actuando diferente, sintiendo diferente, hablándote diferente, porque eso ya está resuelto. Y vas a permitirte convertir eso que ya está resuelto en una energía, incluso en un color, incluso en una respiración. Permite que esa energía llegue a ti, que ese color te impregne a ti, y cuando sientas que esa energía de resolución, de solución, de sanación te envuelve, vas a hacer una respiración muy profunda y una exhalación muy profunda, que se sienta algo como, y al exhalar, todo tu ser se cubre de ese color que elegiste, de esa energía, y vas a guardar esa respiración, esa exhalación, la vas a guardar en ti para utilizarla ahora donde yo te indique. Ahora vas a empezar a regresar poco a poco, lentamente, hacia el pasado, pero primero te vas a detener un momento en el presente. Y ahí estás abajo,
en este momento, en esta clase, y te puedes ver ahí, sentado, sentada donde estás, relajado, relajada, tranquilo, tranquila. Y ahora vas a ir siempre por encima de la línea de tiempo hasta ese primer momento del pasado donde eso no estaba resuelto. Y te vas a posar ahí arriba. Una vez que estés justo ahí encima donde eso antes no estaba resuelto, le vas a enviar toda esta energía, todo este color a ese momento. Y lo vas a hacer activando nuevamente la respiración que tienes guardada. Y junto con esa respiración le vas a enviar el color y la energía a ese punto para que también se resuelva. Ahí está. Eso es. Y al hacerlo, nota cómo esa exhalación, esa luz, esa energía se expande a toda tu línea de tiempo. Va hacia el futuro y va hacia el pasado. Incluso algunas personas pueden ver cómo esa luz se expande más allá de su nacimiento, más allá de un futuro visible, se expande en ambas direcciones de una manera casi infinita. Toda esa energía, todo ese color y esa exhalación de luz. Eso es. Una vez que lo has hecho, nota que cambió en esa línea de tiempo. Y lo más importante, ¿qué pasa ahora si quieres conectar con esa primera sensación? Esa que te incomodaba, que te dolía. ¿Qué cambió? ¿Qué es diferente ahora? Que tu línea de tiempo cambió, que tu línea de vida es diferente. ¿Qué pasa si quieres conectar ahora con eso? ¿De cuántas maneras es diferente a cómo era antes? Ahora, naturalmente, vas a empezar a regresar hacia el presente, hasta posarte arriba de este momento y sintiéndote muy bien. Poco a poco vas a empezar a descender hasta volver a unirte con este yo de aquí y ahora, luego de este viaje cuántico. Vuelves a tomar conciencia donde estás sentado, sentada, a tomar conciencia de lo que te rodea, de los sonidos que hay a tu alrededor, a mover lentamente tu cuerpo y a tu tiempo, cuando quieras, sintiéndote muy bien y tranquilo, tranquila, vas a abrir tus ojos. Muy bien. Les doy unos segunditos que vuelvan aquí ahora. Vaya viajes que hicieron. ¿Quién me quiere compartir por el chat o levantando la manito cómo fue la experiencia? A ver, ¿quién tiene la mano levantada? ¿Susana? Ah, no. María Elena, voy contigo. Y luego con Leticia. Ahí te habilité, María Elena. Listo. Hola Edgardo, ¿cómo ¿Cómo estás, te va? amigo? Qué, Muy qué lindo bien. verte acá, María Elena, después de tiempo. Gracias, esta vez coincidimos en el horario. ¿Cómo estás? Normalmente Cuéntame. me encuentras trabajando también a esta hora. Pero fíjate, bueno, no es la primera vez que hacemos nosotros esto. Levanto mi mano porque me pasó algo curioso, ¿no? Decías, no regreses tan atrás. Vamos a un pasado pronto, ¿no?
Entonces, bueno, me enfoqué ayer, estoy ahorita con unos temas de dinero que consigo y se me va por, o sea, digo, entra por una mano y sale por la otra, cancelo lo que acabo de decir, pero así lo siento. Entonces digo, lo voy a hacer, ¿no? Y mi preocupación de ayer que, ¿y qué pasó con el pago que hice? Parece que lo hice mal. Bueno, entonces miro mi pasado y ¿sabes qué? Una sensación rara, vi pura tristeza. No, no, ni pregunté por qué, ni me cuestioné, solamente decías, mira, y vi tristeza. O sea, en mi pasado he visto tristeza. ¿Qué será? No sé. Entonces, bueno, he trabajado, me he visto arriba, veo mi línea frente a mí, no la veo atravesando, la veo siempre, la veo frente, izquierda mi pasado, derecha mi futuro. Entonces, ahora fui al futuro y resolví el tema. Y creo yo que es como tema de dinero, ya sabes que yo ando pagando universidades de mis hijos todavía, en fin. Pero me vi en un crucero, que es mi sueño, irme de crucero, ¿no? Me vi un crucero, me envolví un color verde, me surgió el verde, hice el ejercicio de regresar al día de ayer y mandarle toda mi fuerza color verde. Y cuando dices, voltea y ves, y curioso, o sea, bonito, por algo trabajamos nosotros en esto y creemos en esto, ya no vi tristeza, vi alegría. Ok, Entonces, quería compartírtelo, ¿no? Porque yo obviamente también trabajo igual que tú, pero es muy rara vez que me lo puedan hacer a mí, pues, ¿no? claro. Entonces, sí, me gustó el cambio de sensación, el cambio de emoción de ayer, o sea, del día de ayer, de voltear a ver tristeza y hoy volteo, inclusive todavía siento alegría, ¿no? Entonces, eso quería compartirte. Gracias, amigo, eres un sol. Gracias, gracias, Marilena. Un abrazo. Voy con Leticia. Buenas tardes. Hola, Leticia, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Ah, Cuéntame tu experiencia. en esta ocasión, la línea de tiempo que visualicé era como si fuera agua, como haciendo olas, pero atravesado. Y como que esta vez sí se me acercó mucho la línea de tiempo hacia aquí enfrente. Y vi mi tema era como resolver algo que mi papá me prohíbe todavía hasta la fecha, que conviva con la familia de mi mamá. Y eso a mí me molesta porque yo sí quiero convivir con la familia. Y al hacer la línea de tiempo, también se me presentó otra que las trabajé a un tiempo, yo no supe cómo, pero como que estaban relacionadas. De ahora que me iba a venir de Estados Unidos, yo le dije a mi yerno que ya me voy para que él supiera, dice, ya sé, y como que eso me tenía como incómoda, pero como se entreveraron las dos relaciones, esta y la de mi papá, dije, así es perfecto, y las dejé que me fueran hacia a la par, y también las veo como de este lado las dos, del lado izquierdo, como empezando la línea. Y cuando hice el ejercicio de una solución en el futuro, elegí un color blanco, plateado, como una luz fuerte y brillante que me ayudara a solucionar esos dos temas, porque se me presentaron sin buscarlos. Y ya cuando acomodé la línea esta con la primera, con las dos que se me atravesaron, porque la otra yo no la tenía contemplada, había como un rechazo, ya no se unía, como que me ya no se conectaban, me rechazaban. Y le dije, agradecí porque es una señal clara de que ya no conectaba yo ni la emoción con lo que resolví con lo que estaba pasando acá. ¿Y tu Sí, sensación final cuando te volviste a relacionar con esa situación, cómo fue en tu cuerpo? ¿Qué sentiste? en mi cuerpo yo me sentí tranquila ya cuando esa energía la visualicé que ahorita en el presente, en esta clase que se vino bajando y se incorporó en mi cuerpo, como que ya no me preocupó ni me siento, ya no siento lo mismo que sentía. Ok, ok, muy Sí, bien. cambió las dos y sin, sin pensar, o sea, yo no lo tenía planeado.
Eso me gusta. Cuando Sí, dicen, cuando ocurren cosas, me sorprendió, sí, no sé de sí, dónde vino, sí, no estaba en los planes, pues no, ahí es justamente donde digo, ok, están haciendo muy bien las cosas, porque sí. justamente eso es lo que estamos buscando. Y también Gracias. que usted no sabe guiar, Bueno, también, gracias, muchas Leticia. gracias. Muchas gracias a ti. Susana, ahí te habilito el micro, Susana, adelante. Buenas tardes, muchas ¿Cómo gracias. estás? Bueno, quería comentarles, bueno, hice la línea de tiempo, trabajé el sacrificio y Bien, al comienzo era color muy oscuro, había presión en el pecho, en los brazos, la respiración no era tan fluida, sentía pena. Cuando lo trabajé, me encantó porque, bueno, unos colores maravillosos, brillosos como una aurora boreal en tonos verde, rosado, dorado. Y cuando dijiste que vayamos, ¿no? Al momento, una cosa es que yo me ubiqué en que hoy día también estuve en esa relación de sacrificio, pero me iba mucho a mi niñez, pero hasta más atrás. Entonces, cuando tú dijiste que si se iluminaba, a mí se me iluminaba al final todo, ¿no? El futuro, que era muy, muy expansivo y el pasado, pero hasta más allá de mi línea, ¿no? Lo que justamente tú decías, lo ancestral, pues debe ser, ¿no? Pero lo curioso fue que cuando justamente, a pesar de que yo estaba ubicada, me quedé ubicada en el día, en hoy día que hubo algo de sacrificio, me iba más hacia la niñez. Mi perrito, que yo no, yo estoy en el sótano. Y sí, sí. normalmente yo no cierro la puerta. Yo cierro la puerta, pero hoy día no cerré. Y mi perrito bajó y me abrazó. Me llamó mucho la atención. Me abrazó, se puso abrazándome su cabecita en mis piernas. Y luego tranquilamente, cuando yo ya fui hacia el futuro, tranquilamente se fue. Muy Fue bien. algo muy emotivo, me gustó. E incluso cuando me llamaste, yo estaba cerrando la puerta para que no vuelva a pasar. Ok, ok. Por eso fui a cerrar la Es muy puerta. interesante la función sistémica que tienen las mascotas, ¿sí? Sí, Nos y daría para aparte, hacer todo un seminario, pero tienen una función sistémica muy, muy interesante. sí, él normalmente no baja, pero esta vez lo hizo en ese momento y el abrazo que me dio, la cabecita que la puso en mis piernas, me sorprendió. Y bueno, al final fue todo muy expansivo, como digo, como una aurora boreal. Ya no tenía la presión en los brazos ni en el pecho y la respiración muy fluida, Mm. muy fluida. Muchas gracias, gracias Gracias, por Susana. este Gracias regalo. gracias, gracias por tu gracia y por compartir. Ahora voy Gracias. también con Zulema y con Luisa, pero quiero tomar nota de algunas cositas que me vinieron diciendo y que no quiero rescatarlas como aprendizaje. Primero, notaron cómo hay como un común denominador de sensaciones en el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a estar en la cabeza, en la narrativa, ¿sí? Y a darle vuelta a esa narrativa cuando en realidad lo que nos está condicionando, bloqueando, lastimando, es algo que no tiene narrativa. O sea, lo que más nos condiciona en la vida es algo al que todavía no le hemos puesto palabra, pero que, ¿sí? De alguna manera nos va condicionando y le vamos creando una narrativa. Es más, y esa narrativa normalmente está en forma de queja, pero eso está en la superficie. Hay algo y esa queja, si yo la comienzo a hacer un seguimiento transgeneracional, probablemente sea una queja que viene de atrás. Pero yo a esa queja además le pongo descripción, le pongo narrativa, pero esa narrativa, lejos de ayudarme, hace que yo más, ¿sí? Me identifique con esa queja. Lo que estamos haciendo ahora es, antes que la palabra que hay una representación interna. Antes que yo exprese algo, eso lo pensé. Y eso que lo pienso, aunque muchas veces no lo hago consciente, tiene colores, tiene sonidos, ¿sí? Tiene sensaciones corporales. Antes que yo hable, ocurre eso.
Pero antes, mucho antes que yo, esa representación interna que a veces hasta está inconsciente, esos brillos y esas oscuridades, nosotros no hablamos en brillos y oscuridades, ¿verdad? Hablamos en palabras, pero esas palabras, de alguna manera, representan mis brillos y mis oscuridades internas. Si yo modifico eso, ¿sí? Voy a modificar mis metaprogramas, eso que todavía es muy inconsciente, y esos metaprogramas están hechos de energía. O sea, si yo quiero generar un cambio en mi vida, debo cambiar mi energía. Si cambio mi energía, cambia mi representación interna. Si cambia mi representación interna, cambia mi pensamiento. Si cambia mi pensamiento, cambia mi lenguaje. Si cambio mi lenguaje, empiezo a cambiar mi realidad. Pero no es solo que cambie el lenguaje, es una consecuencia de haber cambiado mi energía interna. Y por eso, como cambiaste tu energía, atrajiste ese abrazo, porque los animalitos son muy perceptibles para bien y para mal. Ellos reciben e incluso muchas veces terminan por protegernos recibiendo la mala energía. Por eso cuando cambiamos de energía, ellos lo perciben y se acercan y lo demuestran de alguna manera. Por eso acá estamos, yo trabajé de una manera muy ambigua, si se dan cuenta, para que cada uno, porque si no lo llevaría cada uno a un lugar, y cada uno fue a un lugar diferente, a un tiempo diferente y conectó con una energía diferente. Ese es un lenguaje hipnótico que a mí me gusta. Hay una hipnosis que es muy directiva. A mí me encanta este tipo de lenguaje hipnótico que es ambiguo, simbólico, porque permite que cada uno complete su representación a su manera, sin que yo tenga que decirle a dónde ir. ¿Me explico? Sin que yo le diga, ve a tu niñez, o ve a los 10 años, o ve a los 20 años, y tampoco al futuro. No le dije, ve acá al 2035 ni al 2040. Cada uno fue y cada uno identificó su propia situación, sin que yo los tenga que dirigir. ¿Sí? Y eso solamente se logra con este tipo de lenguaje. Voy con Zulema y tenía también por ahí a Laura, a Luisa, sí. Voy contigo, Zule. Ahí está, Ahí está, ahí está. listo. ¿Cómo estás, Zule? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Igualmente, igualmente, Eduardo, y muchas gracias por estos espacios. Yo te quería compartir de que en la práctica identifiqué el código del silencio, porque siento que me cuesta. Entonces, la experiencia que tuve fue muy bonita. Fui siguiendo todo lo que iba, de todas las indicaciones que ibas diciendo y todo, y al final la paz, la tranquilidad que me dio, el cómo se fue transformando, el color, me encantó también el color que se me vino solo, y eso quería compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Zule. Un abrazo grande. Me dio mucho gusto verte acá. Igualmente. Ahí voy contigo, Luisa. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Después de tiempo aquí. Mi sensación fue bien re especial, porque normalmente la línea del tiempo yo la hago así, ahora me atravesó así, me atravesó literalmente, pero a la vez que me atravesó a mí, a la vez me veía arriba, entonces era una, bueno, son esas cosas que a uno le pasan, ¿no? Sí. O sea, me atravesó literal, pero yo me daba la oportunidad de verla desde arriba. Y trabajé, estaba en la duda de qué cosa quería trabajar, pero ahora que me doy cuenta es el código del silencio. Y no era un pasado, sino era un pasado de un día que había tenido una situación así y que yo había Ok. decidido hacer silencio. Pero a la hora que hice el silencio, al día siguiente, hoy, se activó distinto, pero ya no desde la misma manera que había estado ayer. Entonces, al poner mi- mi color, fue el lila, el maravilloso lila que vive creo que conmigo, eh, como que todo se vio más suave, porque ese silencio era porque algo me estaba incomodando y doliendo. Entonces lo vi, lo sentí más suave. Entonces como ha sido tan cercano,
no me permití ir más atrás, me permití lo que me estaba incomodando de poquito. Eh, es como que la sensación de la emoción eh, ya tiene un olor de satisfacción, de Sí, tranquilidad y de paz, ¿no? Ya no tiene esa sensación de que me dolió, que no, sino que se queda en un espacio completamente distinto al que lo había generado el día de ayer. Y esa es la sensación que tuve. Así ok, me pasó. bien, gracias, gracias Luisa, gracias por compartirlo. Lo que quisiera que se lleven como afirmado de esto que vivimos hoy es poder darnos cuenta de que, acá, mira, acá hay una frase, hoy la separé, quiero leerles, y de paso les recomiendo mucho este libro, para el que quiera, es un libro pues medio gordito, se llama El mito de la normalidad, no sé si alcanzan a verlo ahí. El mito de la normalidad, de Gabor Mate. Acá, ¿qué es lo que dice? El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte en esos vicios en virtudes. El hecho de que compartan muchos errores no convierte en los errores en verdades. Y el hecho de que millones de personas compartan las mismas formas de patología mental no hacen que esas personas estén cuerdas. Son palabras de Erich Fromm en el libro Hacia una sociedad sana, que está, digamos, mencionado acá por Gabor Mate, y el libro se llama justamente ese, El mito de la normalidad, que básicamente lo que nos dice que hemos normalizado cosas que no son normales. No es normal el sacrificio, no es normal cumplir un rol prestado, no es normal los códigos del silencio, no es normal excluirnos o sentirnos excluidos, no es normal, pero lo hemos normalizado y lo hemos patologizado. Creo yo, y estas no son palabras mías, son palabras de el doctor José Luis Marín, un gran psiquiatra español, que dice que debería ser obligatorio en la práctica médica el abordaje terapéutico de las enfermedades, mentales como físicas. Obligatorio, no opcional, obligatorio. Preguntas del tipo, ¿quién te acompañaba o quién te iba a buscar al colegio cuando eras chico? Algo tan simple como eso, pero que hoy hemos normalizado al revés, que en el Japón, una sociedad y una cultura muy avanzada en muchos aspectos, muchos niños van solos al colegio y vuelven solos del colegio. Ellos tienen aún un trauma transgeneracional no resuelto. 2 bombas atómicas, ¿cómo se sale de eso? Con todo lo que eso significa real y simbólicamente. Y ellos se han levantado de ese desastre económico, militar, cultural, emocional, en base al trabajo. Entonces, su estrategia afrontativa ha sido trabajar, un mandato de sacrificio en ese sistema. Y todos trabajan. Por lo tanto, nadie acompaña a los niños al colegio. Los niños, ¿cómo hacen? Sale uno, busca a la casa otro, ese busca otro, ese busca otro, ese busca otro, y llegan juntitos al colegio. Y a la vuelta hacen el recorrido inverso, ¿sí? Se van dejando, se van acompañando. Llegan a casa, sacan la comida que está congelada, lista, la meten al microondas, hacen tac, 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 y comen, hasta que papá llega del trabajo, mamá llega del trabajo, que hay una cultura del trabajo muy, muy arraigada, cosa que podemos decir, bueno, tiene sentido, está bien, ¿verdad? Pero justamente Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas de todo el planeta. ¿Dónde se origina eso? En ese desapego, en eso que se llama en psicología experiencias infantiles adversas, que surgen del choque entre dos necesidades. Por un lado, la necesidad del papá y de la mamá, la necesidad del sistema, que se ponen por encima de la necesidad afectiva del niño. Y eso genera trauma, eso genera niños escindidos, niños disociados, niños fraccionados,
en mil pedazos para no conectar con ese dolor. Los escucho a los que tienen la manito levantada y luego voy cerrando. Quiero mostrarles cómo hacer como una review del proceso terapéutico para los que son terapeutas y dejarles por lo menos un modelo. Y para quienes no son terapeutas, también les puede servir para comprender, porque la comprensión también nos ayuda a sanar. No solo la comprensión, pero es parte del proceso. Y luego, como hacemos siempre, les voy a hacer la invitación a aquellos que quieran sumarse a nuestra propuesta que tenemos ahora para el mes de septiembre, ya arancelada, para los que les interese y quieran sumarse. Voy con Luisa y luego con Mariela. Sí, Luisa. Yo quería comentarte algo muy real. La Fundación Kawasaki, ahí en Japón, que es de un logoterapeuta peruano, Miguel Olivos, en charlas que hemos tenido, ¿no? Como colegas, nos comentaba que el suicidio en la parte donde él está es lo que dices realmente desgarrador, pero lo que nos comentaba era porque los padres cuando ven que los hijos no tienen las habilidades que ellos necesitan o no son aptos para el trabajo, el negocio que ellos necesitan, le dice, si no tienes esta capacidad, mejor es que te suicides, ¿no? De frente, de frente, mejor suicídate. ¿Para qué? Para esto no sirves. Y el que sobrevive realmente es porque tiene un poco de orientación en los colegios, pero muy poca, ¿no? Pero esa es la realidad. Y la realidad de Sí, Japón no es como la pintan en todo el mundo, ¿no? La gente es muy sometida y sobre sí, todo el inmigrante. Sí, sí, gracias por corroborarlo. Gracias, sí. Luisa. ¿Sí? Lo que subyace ahí algo que digamos que es como el paraguas de todo esto, lo que cubre todo esto, que es lo que se llaman las lealtades inconscientes al sistema. Nosotros tenemos grabado en nuestra biología que solos nos morimos. Por lo tanto, buscamos ser leales a esos mandatos invisibles del sistema, aunque esos mandatos signifiquen resignar a nuestra propia vida. A veces son muy visibles cultural y socialmente, como en el Japón, porque están ahí expresados, tienen narrativa, pero muchas otras veces aparecen en los sistemas familiares más cercanos como una lealtad invisible, por ejemplo, a cuidar a mi madre o a mi padre ya desvalido, ya grande, a costa mía, ¿sí? Porque siento esa lealtad invisible y estoy dispuesto por esa lealtad incluso a sacrificar implícitamente. En Japón, por lo que me cuentas, Luisa, hasta es explícito, ¿sí? Que de alguna manera, digamos, podemos decir que es hasta más ecológico, no significa que no sea terrible, pero digamos, por lo menos se lo expresa. Muchas veces nosotros nos sacrificamos y sacrificamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestras relaciones, a nuestros sueños, por papá, siendo que ahí, de alguna manera, estamos condenando a la exclusión, ¿sí? A quienes verdaderamente nos necesitan. Y con esto no estoy diciendo que hay que abandonar a los padres. Lo que estoy diciendo que no, sistémicamente, no debe ser a costa nuestra. Y por otra parte, estoy rompiendo el principio de orden y jerarquía cuando me convierto en el padre de mi padre. Y estoy desequilibrando este sistema. ¿Qué significa? Que uno de mis hijos va a buscar cubrir ese lugar que yo dejé vacante en mi sistema y se va a convertir en el padre de sus hermanos. Y el desequilibrio sigue. Y hay una reflexión muy interesante sobre esto, que muchas veces yo genero una narrativa de justificación de eso, apelando a que papá me necesita, papá me dio todo, mamá se sacrificó, sin preguntarle a papá y a mamá si quieren eso. No le pregunto, porque probablemente si a nosotros como padres nos preguntaran, ¿quisieras que tus hijos te sacrifiquen por ti? Probablemente diríamos que no.
Entonces, no solo me estoy desequilibrando, sino de alguna manera estoy obligando a papá y a mamá a sentir una culpa que probablemente no quieran sentir. Si no tengo hijos, ¿qué pasa? Si no tienes hijos, no sé en qué sentido, pero creo que Alejandra lo pregunta en el sentido del dar y recibir. Si no tengo hijos sistémicamente, igual debo dar ¿a quién? Al sistema, pero de otra manera. No doy vida, pero doy mi obra, mi legado, mi tiempo, mi trabajo, lo lego. Un libro, una obra de arte, un mensaje, lo que sea. Es una manera también de entregar al sistema. Mariela, voy contigo. A ver, ahora sí. Es que no sé Ok. qué pasó. Se me fue la imagen. Ah, Hubo un boicot. ¿Cómo estás, Eduardo? Sí. Estaba dime. pensando, un poco, como se dice en voz alta, este, por un tema. Yo, conocí a una persona que fue muy cercana a mí y ahora que tú hablas de, creo que estás, claro, estás hablando de los niños de Japón, ¿no? Que se iban solos al colegio, regresaban solos al colegio, pero en este caso no era porque el papá y la mamá trabajaban, simplemente porque era ya el último de los hermanos y bueno, era como que siempre decía, nadie me hacía caso, ni se daban cuenta que yo existía, mi mamá quería a mi hermana después de varios hombres, entonces ella era todo para él. Bueno, y así infinidad podría decir, pero el tema es que viene como una reflexión o una pregunta, no sé, ¿no? Puede haber en ese camino, porque esta persona, o sea, yo vi directamente, como se dice de primera mano, que había mucho maltrato y mucho maltrato a lo que es la mujer, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, al resto de las personas actuaba completamente diferente, ¿no? Ya llegaba a un punto hasta de abuso psicológico, verbal, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en algunos casos, viviendo la misma dinámica, hay gente que entra en introspección y dice, no, o sea, sé que mi madre actuó, me dejó, lo que fuera, pero yo no voy o sea, a trasladarle lo de mi madre a mi esposa, o sea, no voy a hacerlo, sino rompo con eso, porque, bueno, yo sé que hay que hacer un trabajo muy intenso, pero, a veces no entiendo, bueno, la mente humana es muy compleja, entonces, ¿por qué hay dos corrientes, ¿no? Viene esa, donde dice yo no separo y bueno, tengo mis problemas, pero los soluciono. El otro es, me voy a maltratar a la mujer que está a mi lado, mejor, o sea, ataco y bueno, ya con abuso, manipulación, lo que fuera. Entonces, ¿qué cosa es lo que genera que un mismo evento se mueve de esa manera? Bien. Definitivamente ahora yo vengo entendiendo eso hace un tiempo y con lo que tú has referido de los japoneses, hizo la conexión y dije, wow, claro, no, o sea, Lo que este, estás diciendo es que te llama la atención ante una misma situación, uno opera de una manera y otro de una manera que parece opuesta sí, a eso. sí, Ok, claro. bien, Y el bien. Ahí impacto, porque mire, imagino que disculpa, pese a que estoy saliendo de un proceso, estoy media ronca, ya tranquila, estoy bien, ya tranquila. estoy bien. ¿Y qué te Tiene que iba a ver, decir? Perdón, te comprendí, te comprendí. Tiene que ver ya, con las dinámicas del sistema. Cuando decimos compensación, podemos compensar por imitación o por oposición. Y eso es muy subjetivo. Por darte un ejemplo, un papá borracho y por ser borracho y adicto se convierte en delincuente. Lo que buscan los hijos, el linaje, es siempre vamos a buscar mantener el vínculo con papá, o sea, mantener esa lealtad. Uno puede decir, ok, yo voy a compensar eso, voy a mantener el vínculo por oposición, en mi vida voy a tomar alcohol, en mi vida voy a ser violento, ¿sí? Por lo tanto, va a ser esto es un proceso inconsciente, por supuesto, aunque la decisión puede ser, como tú bien dices, consciente. ¿Por qué digo inconsciente? Porque aunque yo creo que de esa manera me separo de papá o lo excluyo, en realidad sigo manteniendo el vínculo por oposición, porque yo creo que elijo y en realidad no estoy eligiendo, estoy respondiendo a una dinámica inconsciente. ¿Qué sería elegir? Mira, ok, yo no me gusta el alcohol, pero si llega algún momento y puedo disfrutarlo, pues tomo alcohol. Elijo. De la otra manera, creo que elijo, pero en realidad, por oposición,
de alguna manera estoy siguiendo un patrón que no es mío. Y el otro, claramente, es un proceso de identificación, de modelado, como decimos en PNL. Estoy manteniendo el vínculo inconscientemente con papá. Es por eso, porque las dinámicas se dan de esa manera que parecen medio locas, pero bueno, no somos seres racionales, somos seres totalmente irracionales que respondemos a estas dinámicas inconscientes. Gracias, Edgardo. ¿Cómo, cómo es digamos, un esquema terapéutico, que es lo que abordamos en nuestras certificaciones y en nuestros talleres? En los talleres aplicándolo y en las certificaciones enseñándolo. Primero, desvelarlo, vale decir, ponerlo. Esto pasó, ¿sí? Esto existe, voy a mirar. Hay un trauma, lo miro. Hay un código, lo miro, lo nombro, lo cuento, lo narro, le pongo narrativa, lo veo. Segundo, valido eso. Vale decir, ¿qué significa validarlo? Significa que si viene una persona a terapia o un familiar me cuenta algo, lejos de decir, oh, no, estás loco, no puede ser, o no estarás fantaseando, tengo que validar eso, ok. No estoy validando el hecho, estoy validando diciendo, ok, te escucho, te creo lo que dices, ¿sí? Y te acompaño y entiendo que eso te duele. Algo que siempre les digo como terapeuta, jamás, por loca, por irreal que nos pueda parecer una creencia que trae el cliente, jamás podemos invalidarlo. Jamás. Porque justamente viene de ahí. ¿Sí? El trauma lo que está atravesando es justamente porque alguna vez, ¿sí? se fracturó. Y si yo lo invalido, le digo, estás loco, ¿qué me estás diciendo? No puede ser, estoy retraumatizándolo. Tercero viene el proceso de acompañamiento. Y en un proceso de acompañamiento, la técnica, obviamente cuando más técnicas tengamos como terapeutas, más disciplinas manejemos, terapéuticamente o personalmente, obviamente podemos ser más flexibles en este tipo de cosas. Pero en realidad, la clave de este proceso es el vínculo que se establece con el terapeuta. Eso es lo que realmente produce la transformación, la sanación, que no es que el terapeuta lo hace, el terapeuta simplemente es un recurso disponible para que la persona haga su propio proceso. Como ahora, hicimos la línea de tiempo y yo lo fui guiando, pero cada uno fue haciendo su propio proceso personal y encontrando sus propios recursos, ¿sí? Y teniendo sus propios insights y sus propias respuestas. Yo no le dije, esta es la respuesta. Simplemente los acompañé en el proceso para que cada uno vaya encontrando su respuesta. Y este proceso es un proceso vincular, es un proceso, no es un acto, y que está basado en la relación que establecemos, la relación de confianza, la relación también de autoridad para que la persona se permita abrirse a cosas que hasta ese momento no se había abierto. Y el ser ambiguo también permite que la persona cuente lo que quiera contar cuando sienta que lo quiere contar. No culminado, es como si yo le hubiese dicho, bueno, ahora para empezar la técnica, quiero que me cuente cada uno qué es lo que va a traer. Y probablemente algunos digan, ok, lo voy a contar, pero muchos pueden decirme, no, la verdad, todavía no me siento en condiciones de abrirte porque no te conozco, no tengo confianza, no hemos establecido un vínculo. Y el cuarto punto, que esto sí es muy sistémico, es la integración. ¿Qué es la integración? Cuando yo puedo comprender que eso que me pasó, esa herida abierta o esa cicatriz, forma parte de mi vida. No lo niego, pero ya no me pongo en formato víctima, que estas son palabras que me quedaron grabadas de Bert Hellinger. Bert Hellinger decía que el primer paso para una transformación es salir de modo víctima y ponerme en modo protagonista. A tal punto que ya en las últimas etapas de su vida, él era muy radical en esto. Y ya directamente los corría. Le decía, mira, hasta que no vuelvas acá, hasta que salgas de ese formato de víctima, ¿sí? O te vas a buscar otro terapeuta o vuelves acá cuando vengas dispuesto a integrar. ¿Qué significa integrar? Es decir, esto pasó, forma parte de mi vida. Ahora vamos a trabajar, y ahí viene el proceso terapéutico, ahí donde entra el terapeuta en juego, es decir, te voy a acompañar a que pueda ser un observador diferente a eso, no una víctima, no alguien que culpa, no alguien que odia, porque alguien
que se convierta en luz para poner luz sobre eso que pasó, que fue horrible, que no lo merecías, que ojalá no hubiese ocurrido. Palabras de Gabor Maté. Muchas veces se dice, y bueno, es que el trauma es tu maestro. Y sí que es cierto que podemos aprender de eso, pero para aprender no necesitamos un trauma. ¿Me explico? O sea, podemos aprender sin trauma, pero si el trauma ocurrió, y dice Gabor Maté, que no hay ninguna, de hecho tiene él un documental que se llama La sabiduría del trauma, él dice, la sabiduría del trauma no es lo que pasó, ahí no hay nada de sabiduría, ojalá no hubiese ocurrido. O sea, en el hecho traumático no hay ninguna sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? En que me permite, el trauma es lo que me va a permitir a mí reencontrarme con esos pedazos míos que quedaron dispersos. Cuando yo empiezo a ponerle nombre a lo que pasó, a mirar lo que pasó, voy recuperando, y él usa la metáfora de Hansel y Gretel. ¿Se acuerda de Hansel y Gretel? ¿Sí? Que se van al bosque, ¿sí? Creo que alguien los lleva al bosque para que se pierdan, pero uno de los chicos va tirando, ¿sí? Va dejando miguitas, ¿sí? En el camino para poder retomar. De alguna manera, el trauma tiene eso. Nos perdemos, pero justamente la única manera de reencontrarnos con nosotros mismos es ver esas señales que va dejando el trauma. Y es el camino de regreso a nosotros mismos. Si seguimos negándolo, si no lo vemos, nunca vamos a poder reencontrarnos con nosotros mismos. ¿Cuál es la propuesta, la inmediata que tenemos para aquellos que quieran escucharla y les resuene? La próxima semana, el martes exactamente, vamos a empezar nuestro diplomado de hipnosis clínica ericksoniana. La hipnosis ericksoniana es un poco la que han vivido hoy. La hipnosis ericksoniana por Milton Erickson, el padre de la hipnosis moderna. Sí, si podemos compartir, por favor, la pantalla. No sé si Elisa o quien está, podemos compartir la pantalla con la propuesta. La hipnosis ericksoniana es una herramienta que nos va a permitir justamente hacer ese camino de regreso. Vale decir, permitir que a través de esa metáfora que construimos hoy de la línea de tiempo y otras metáforas que utilizamos, nos va a permitir encontrar ese camino de regreso a nosotros mismos de una manera ecológica, de una manera simbólica, de una manera muy profunda. Si ya eres terapeuta, te va a dar una herramienta y recursos para acompañar a otros. Como dice en la placa, si hoy descubriste que hay un camino, que hay una posibilidad, si te diste cuenta que hay poder en nosotros más allá de lo que hayamos vivido en nuestra vida, gracias Natalia, ahí nos ha dejado un mensaje. Ok, gracias Natalia. Entonces nos dice que lo que les quiero decir que esto que vivieron hoy es solo una muestra, un comienzo de lo que se puede lograr a través de la hipnosis ericksoniana, que por cierto forma parte importante de la propuesta de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística toma mucho de Milton Erickson porque es una disciplina que, más que una disciplina, es un conjunto de herramientas. ¿Y qué es este diplomado? Es un entrenamiento, vale decir, no solamente vamos a aplicar técnicas, sino que las van a aprender, las vamos a practicar para que luego puedan autoaplicarse o aplicarla en otras personas. Por lo menos en cierto nivel de aplicación, ¿sí? No vamos a entrar a temas mucho más profundos que requieren de mucha más experiencia en la aplicación, pero sí podemos utilizar las metáforas, el lenguaje hipnótico para un abordaje terapéutico. Avancemos, Eli, por favor. ¿Qué es lo que vas a aprender acá? Y que yo luego les voy a contar, son 8 encuentros. Vas a aprender todos los fundamentos de la hipnosis ericksoniana, ¿sí? Obviamente también de la hipnosis clínica, porque la hipnosis ericksoniana se puede combinar muy bien para un abordaje clínico de la hipnosis, ¿sí? Vas a aprender las inducciones, los patrones del lenguaje hipnótico, que hoy utilicé muchos de ellos acá. Y la aplicación técnica para ansiedad, fobias,
hábitos, conductas, duelo, incluso para algunas condiciones de salud. No vamos a abordar el tema del trauma, porque ese es digamos, un trabajo que se da en el siguiente nivel, pero sí van a tener un modelo que si ya tienen herramientas terapéuticas, si son terapeutas o psicólogos que están trabajando haciendo abordaje de trauma, pues sí le van a servir, no para aquel que recién empieza, pero sí le va a servir para abordar temas como ansiedad, fobia, hábitos, duelo, etcétera, ¿sí? Y condiciones de salud. Vamos a ver, por supuesto, la hipnosis simbólica y regresiva como la vimos hoy, ¿sí? Incluso a un nivel avanzado. Y vamos a tener también, dentro de las 8 sesiones, 2 que son de práctica supervisada. Junto con las 8 sesiones, van a tener 2 sesiones adicionales donde vamos a abordar la hipnosis, pero de la mano de la programación neurolingüística. Esta va a ser la sesión 9, ¿sí? Donde vamos a tener estos bonos. Y además vamos a hacer un abordaje de la hipnosis cuántica, ¿sí? Vale decir, la exploración de esa conciencia expandida, de esa conciencia no local que todos tenemos y que nos permite conectar con estados de conciencia tan profundos, tan expansivos, que son absolutamente sanadores. De manera que acá completamos las 10 sesiones. Si sientes que este es tu momento, que esto te resonó y quieres dar un paso más en lo personal, en lo profesional, ahí te estamos dejando el enlace para que contactes a Joaquín, ¿sí? Para que puedas empezar ya este martes. Iniciamos, son 5 semanas contando las prácticas y contando los bonos, 2 sesiones por semana, los martes y los viernes a las 7:30 de Argentina. Se entrega obviamente certificación para aquellos que hagan su evaluación final, se entregan las grabaciones, en realidad son, como le decía, 5 semanas, porque acá son 3 semanas, pero tenemos una semana con 2 sesiones de práctica y otra semana con los bonos. ¿Bien? Iniciamos este martes y continuamos durante 5 semanas, martes y viernes. El valor total de este entrenamiento es de $97, que ya es un valor bastante accesible. Si lo comparan, sabrán aquellos que están haciendo entrenamiento con nosotros que tienen un valor por encima de ese, pero aún así hoy a los que nos acompañaron, si se deciden, les hacemos una propuesta especial de solamente $47. ¿Sí? Si les resonó, si están decididos a avanzar, ahí está el enlace para que contacten a Joaquín y puedan acceder al entrenamiento. Dicho esto, si hay alguna pregunta más, algo que quieran compartirme o preguntarme, estoy por acá, y si no, nos vamos despidiendo. Ahí los leo. Gracias a todos por acompañarnos, especialmente a los que participaron, le pusieron el cuerpo, interactuaron. Muy agradecido porque me permitieron que construyamos entre todos el aprendizaje. Así que bueno, y pronto van a tener novedades, saben que estos espacios van a seguir abiertos. Les recomiendo mucho a los que están en el grupo de liberación, en los grupos de liberación sistémica. Estoy compartiendo también el audio curso, ¿sí? Les recomiendo mucho seguirlo porque hay mucho contenido muy interesante ahí. Así que bueno, gracias. Un abrazo grande a todos y nos reencontramos muy pronto. Un abrazo.